Buenas noches, hermanos. Los saludo en el amor del Señor. Siempre es un agrado estar en la presencia de nuestro Dios. Creo que siempre es bueno estar en su casa. A veces estamos por aflicciones, ¿cierto? O por alguna deuda con nuestro Señor. Pero es bueno cuando venimos en paz porque queremos, porque nace de nuestro corazón venir. Que uno despierta, ¿cierto?, el día jueves con ánimo, ya voy a ir a la casa de Dios, voy a tratar de apurarme en el trabajo, ¿cierto? Eso es bonito tenerlo siempre presente. Hay algo importante siempre, y en nuestro país hay cosas que en otros países no se da. Chile, como usted sabe, es un país de terremotos. Y el 27F, ¿cierto? Muchos lo vivieron. Creo que a pesar de que nosotros vivamos en Chile, y por ejemplo ahora en estos momentos está temblando, pero nosotros no lo sentimos porque ya estamos acostumbrados, muchos de nosotros cuando el temblor empieza a avanzar, como que, pucha, no está parando, como que uno le empieza ahí un poquito a latir el corazón, empieza a preocuparse un poco, ¿cierto? A pesar de que para nosotros sea algo normal. Porque este es un suceso natural, de la naturaleza. Yo digo, pucha, a veces, no sé, primer piso puede ser más tranquilo, pero a veces hay personas que viven en 10º piso, 12º piso, y ahí no se siente tan suavecito, ¿cierto? Uno no puede salir por la ventana, ¿cierto? Saltar. No, ¿cierto? Entonces, mantener la calma. Pero ¿qué pasa si yo le digo si usted vive algo sobrenatural? Algo que tal vez no es de este mundo, con cosas naturales, tal vez con un terremoto, con un maremoto, hasta con un animal, por ejemplo, un alce o un toro, enfrentarse a él, nos da miedo. Incluso algo más pequeño, un perrito, ¿cierto?, que viene enfurecido a atacarnos, no quedamos así como si nada. ¿Cierto? Aquí en la Biblia vamos a ver algo sobrenatural que ocurrió y que nos va a enseñar mucho acerca de lo que es la naturaleza de Dios. Y quiero que vayamos a Marcos 16, del 1 al 8. Y también vemos como trasfondo de que en el capítulo 15, en los últimos versículos, Jesús había vivido sus últimas 6 horas acá en la tierra para luego morir por nuestros pecados. Luego lo sepultaron, ¿cierto?, como los ricos. Y aquellas mujeres que estaban atentas en todo su ministerio, preocupadas por él, vieron dónde sepultaban a su Señor, a su Maestro, ya que todos los discípulos habían huido. No quedaba uno solo. Bueno, había uno solo ahí, ¿cierto?, que era Juan. ¿Ya? Pero Marcos solamente rescata lo que aquellas mujeres hicieron. Veamos desde el versículo 1 al 8. Dice: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle a Jesús, que ya estaba sepultado, ¿cierto?, en aquella peña, en aquella roca. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde lo pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Cierra sus ojos, hermanos. Bendito Señor, Dios del cielo y de la tierra, te agradecemos por tanta bondad, por tanta misericordia, por mantenernos sanos, por el interés que pone en nosotros de venir a tu casa, aprender de tu palabra. Gracias, Señor, porque muchas veces estamos desanimados, pero tu Espíritu Santo, Señor, nos da este querer como
el venir, Señor, a tu casa, a regocijarnos en ti. Sabemos que no nos iremos vacíos, Señor, de este lugar, porque lo más importante está aquí, tú. Gracias. Y Espíritu Santo, habla nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vemos, muchas gracias, en el versículo 1, si podemos poner la versión NTV. Recuerde que para los judíos el día terminaba a las 6 de la tarde. Después a las 6:01, ¿cierto? Ya empezaba el otro día. Y acá dice que el sábado al atardecer, que era el día de reposo, cuando terminó el día de descanso, o sea, ya a las 6 ya había terminado para ellas el día de descanso. Entonces ellas podían ir a trabajar y hacer cualquier cosa que ellas quisiesen. Recuerden que el sábado era muy memorable para los judíos, muy solemne. Entonces dejaban cualquier trabajo para otro día. Y dice que María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ¿qué? De ungir el cuerpo de Jesús. Vemos que aquellas mujeres seguían preocupadas por Jesús. Ya Jesús, ¿cierto?, lo habían sepultado, lo habían dejado en una roca, ¿cierto? Tallaron la roca, hicieron una tumba y para cerrar aquella tumba pusieron una piedra gigante. Entonces, ellas iban a ver a su maestro. Tal vez ellas tenían la intención de decir, vamos a ungirlo, preparémoslo para su muerte. Pero tal vez ellas querían verlo una vez más, tal vez tocar sus manos, tal vez mirarlo otra vez, ¿cierto? Cuando uno pierde un ser querido, quiere tenerlo otra vez ahí. Imagínense ellas con Jesucristo, que Jesús le había dado todo, paz, sanidad. Ellas no se preocupaban de nada, bueno, los discípulos menos todavía. Solo se preocupaban de seguir las instrucciones del Maestro. Entonces, no sabemos qué había en sus corazones, pero ellas querían ir a ver a Jesús. Tenían, ¿cierto?, ahí algo que resolver. Y la pregunta para ustedes es, ¿cuántos de nosotros somos diligentes en los asuntos de Dios? Oportunidad que ellas tuvieran, fueron a prepararle algo a Jesús. No fue, pucha, hagámoslo mañana, pucha, no, sé que hoy día es sábado, domingo, no, yo tengo que descansar. ¿Para qué voy a hacer cosas para el Señor? Pero ellas no, esperaron el momento que tenían y fueron para trabajar para el Señor, para tener alguna oportunidad de verle. ¿Interesadas en quién? En su Maestro. Porque obviamente los discípulos no iban a verla ni decirle, felicitaciones, fueron a ver al Maestro. No, ellas solo querían tener alguna excusa para verlo otra vez. ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas pensando en Jesús? ¿Cuántos de nosotros hacemos las cosas porque hay que hacerlas? ¿Las hacemos porque es nuestra obligación? ¿O porque, pucha, si no voy, me van a mirar feo? ¿O van a saber que no vengo porque estoy cansado? ¿Cuántos de nosotros venimos acá por Jesús? Cada día que preparamos este día lo hacemos por Él, decimos, voy a ir a verte, mi Señor. Voy a buscar la mejor ropita. Eso es lo que ellas estaban pensando. Ellas estaban interesadas en Jesús. No estaban preocupadas de otra cosa, sino que vamos a ver a nuestro Señor. Podríamos pensar también que se animaron entre ellas. Vamos a ver a Jesús. Vamos a ver, vamos. ¿Cuál es la excusa? Ir a ungirlo, vamos. Tenemos una excusa. Veamos por última vez al Maestro. Y tal vez le dijeron a otras mujeres, o tal vez a otros discípulos. ¿Y qué encontraron? No, vayan ustedes y ya. No, yo estoy desmotivado si murió el Señor. ¿Cuántas veces usted ha hablado a alguien de Dios y la persona, no, es que no sé, reacia, desinteresada? Podríamos pensar que muchas mujeres escucharon a estas mujeres, vamos a ver al Maestro, tenemos la excusa perfecta. Recuerde que ir a ver al Maestro era como casi imposible. Había una piedra gigante
que probablemente era muy difícil de sacar. Pero veamos lo que ocurrió en el versículo 2 y 3. Entonces, después ya de dejar todo listo, el día sábado, ¿cierto?, para nosotros, en la tarde, el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. El versículo 3. En el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada de la tumba? Entonces ellas tenían todo listo y fueron a la tumba. Iban caminando felices. Bien, vamos a ir a ver al maestro. Pero conversaban ellas, ¿y quién nos va a remover la piedra? Decían, no, si yo creo que Nicodemo tiene algunos hombres que nos podrían ayudar. Y la otra decía, no, José de Arimatea. ¿Cierto? ¿De quién era la tumba? De José de Arimatea, ¿cierto? Una tumba nueva que nunca nadie había ocupado. Ningún hombre con el estatus tan rico había sido nunca sepultado ahí, y Jesús lo hizo. Entonces ellas pensaban muchas cosas, pero ¿quién nos sacará la piedra? Es impresionante porque cuando muere alguien, nosotros decimos, Él quería que lo enterráramos de esta manera. Él quería que las posesiones, que esta casa quedara para esta persona. Y decimos, no, todo lo que Él me dijo yo lo voy a hacer al pie de la letra. En cambio, en esta conversación no encontramos nada de, ¿y qué era el Señor lo que quería? ¿Cierto? Si ya estaban interesadas en quién, en Jesús. Nos vemos, oye, pero ¿qué quería Jesús cuando Él muriese? ¿Qué nos dijo Jesús que hiciésemos después de muerto o después de padecer? Y muchas veces nosotros actuamos igual que ellas, humanamente, siguiendo el curso de la vida. Es que si tengo un problema, ¿qué es lo que hago? Lo resuelvo, ¿cierto? Busco alternativas. Pero ¿qué pasa si mejor nos arrodillamos y le preguntamos a Dios qué es lo que desea? Jesús, ¿qué deseas que yo haga? Porque no es que usted esté pecando, es porque usted sigue el curso de la vida. Si yo quiero estudiar, voy y estudio. Pero ¿por qué no le pregunto al Señor qué debo estudiar? O si quiere que estudie el próximo año. O si quiere que me compre un auto. Muchas veces llegamos, sacamos cuenta y lo compramos en vez de decir, Señor, ¿quieres que me compre esto? ¿Quieres que junte este dinero? Y eso es actuar humanamente, sin preguntarle a Dios primero qué quiere de mí. Nos olvidamos de las palabras de nuestro Maestro. Sobre todo nos olvidamos si no leemos su palabra y si tampoco oramos, menos. Entonces es importante estar siempre en comunión con Dios. Acá tenemos dos problemas con aquellas mujeres. No digamos que son problemas muy grandes, pero si usted lo ve desde un punto de vista, usted dice, pero ¿por qué van a ir a ungir a Cristo si Él ya dijo que había sido ungido? Y nos acordamos de aquella mujer que rompió, ¿cierto?, el perfume. Muy bien, hermana. No, ¿cuánto costaba el sueldo mínimo de un trabajador? Son 300.000, claro, 400.000 en el año. Ya sería 4,8 millones costaba ese perfume. ¿Usted haría eso por Jesús? Señor, tome mi autito, se lo entrego. No creo que haríamos eso. Y llega Judas y dice, ¿por qué derrocharon eso? Entonces, Jesús dice, ya se anticiparon. Una mujer que quedó en las Escrituras para siempre hizo algo que nadie hizo por mí. Una mujer que dio todo
lo que tenía, más que cualquier judío había dado, esa mujer lo dio. Y mucho más que nosotros. Y que usted puede decir, pucha, toda mi vida he dado ofrenda. ¿Cuál era el segundo problema? Que Jesús le había dicho a sus seguidores que él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Tal vez estas mujeres se habían olvidado de esto. Dice su palabra en Mateo 17 al 23. Luego, cuando volvieron a reunirse en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será traicionado y entregado en manos de sus enemigos. Lo matarán, pero al tercer día se levantará de los muertos. Y los discípulos se llenaron de profundo dolor. Es como que si se nos olvidaran las cosas que no queremos que ocurran, ¿cierto? ¿Cuántas veces Jesús le dijo que debía padecer? Varias veces. ¿Y ellos qué sentían? Dolor. Profundo dolor. Señor, no te vayas. Estamos perfectos contigo. Pero era necesario que ocurriese. Él nos prometió que vencería el mundo. Y así muchas veces nosotros reclamamos muchas cosas. Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Y por qué no le reclamamos de sus promesas? ¿Acaso no las conocemos? Esa es la diferencia. Las mujeres no reclamaron una promesa de Dios. Era algo humano que ellas querían hacer. Pero ¿qué tal si hubieran reclamado mejor la promesa que le hizo su Señor? Marcos 16, el versículo 4. Veamos, dice: pero cuando llegaron, se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Aún cuando estas mujeres estaban preocupadas de algo humano, ¿cierto? Tal vez ese enfoque que tenían para ir al maestro no era el preciso, tal vez no era el adecuado. Pero aún así el Señor se preocupó de esos detalles. ¿De qué estaban preocupadas ellas? De una piedra. ¿Y qué hizo el Señor? La movió. Muchas veces el Señor hace cosas por nosotros que son insignificantes, pero como para nosotros son importantes, también para el Señor. Y después decimos: ¿para qué lo pedí, Señor? Sí. Ahora me arrepiento si no era necesario. Pero aún así en esos detalles el Señor es amoroso con uno. Y te dice: igual te lo voy a dar, porque te amo. Y nos olvidamos de eso, que son caprichos. Y después decimos: mucha, si no era necesario. Un capricho. Y muchas veces, a veces, miramos en menos a algún hermano que está agradecido con Dios porque le dieron trabajo. Muchas veces miramos en menos lo que tenemos. Muchas veces miramos menos: pucha, el trabajo que me dio el Señor es el que necesito. Es lo que yo necesito, ni más ni menos. O muchas veces algún hermano agradece porque se le sanó tal vez de una gripe, algo sencillo. Pero pucha, qué genial cuando no tenemos gripe. Y no lo agradecemos. Aún en esos detalles el Señor es bondadoso con nosotros. Y a veces uno dice: genial, hoy día no me dio ninguna alergia, este año no me enfermé. Y eso sí que es genial, ¿cierto? Sentirse con paz, sentirse tranquilo, sin dolor de espalda al levantarse. Y son detalles que el Señor se preocupa, al igual que aquellas mujeres. Y si son importantes para nosotros, también para el Señor. Veamos el versículo del 5 al 6. Cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco,
sentado al lado derecho. Las mujeres estaban asustadas. Pero el ángel les dijo, no se alarmen, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Lo primero que vieron, o lo primero que ellas hicieron, está abierto, vamos. Aprovechemos. Lo primero que ellas vieron fueron a un joven. En el Evangelio de San Lucas aparece 2 hombres y en Mateo aparece que es un ángel. También podemos decir de que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Acá vemos a un enviado de Dios. Recuerde que ángel significa enviado, no un ser que tiene alas, no significa eso ángel. ¿Ya? Y vemos que Dios le da la capacidad a estos seres de mostrarse a nosotros los humanos con forma humana. Y aparte, adoptar nuestro lenguaje. ¿Cierto? Porque no lo entenderíamos si ellos hablaran lenguas angelicales. Y si ellos mostraran su verdadera identidad, tampoco los veríamos porque ellos son espíritu. Y nosotros no podemos ver. Recuerde que Dios es un Dios invisible para nosotros. Entonces, todo lo que hubiera ocurrido en esos 3 días dejaba a cualquiera asustado. Tomaron a Jesús, lo llevaron, hicieron un juicio injusto, lo torturaron. La tierra estuvo en tinieblas 3 horas, hubo terremotos, gente que estaba ya muerta resucitó y hablaba prodigios de Dios. Y ahora llegan, ven una roca abierta así y a un joven sentado, vestido de blanco. ¿Era para horrorizarse o no? ¿Era para sentirse asustados? Todo era sobrenatural lo que había ocurrido. Aún el templo, ¿cierto? Lo que separaba la presencia o el lugar santísimo de los demás había rajado de 2. Había sido rajado en 2 partes. Ellas se preguntaban, ¿ese joven habrá movido la roca? ¿Qué hace un muchacho dentro de un sepulcro? Ellas decían, ¿qué es esa presencia? Cualquier otra pregunta que ellas tuvieran en su interior, estas son preguntas que yo creo que ellas se hicieron, ya no aparecen en la Biblia. El ángel iba a resolverlas con ese mensaje. ¿Qué quería Dios en esto? Realzar el mensaje. No quería que ellas dijeran, y vi un ángel con alas que volaba y su estruendo era... Dios no quería eso. ¿Qué quería Dios? El mensaje. Tampoco le habló en lenguas, porque el mensaje tenía que ser claro. Aún así estas mujeres quedaron asustadas, temblaban. Era un poquito de la sobrenaturalidad de Dios. Este poder de Dios, aunque usted no lo crea, debería darnos terror. Porque los demonios creen y tiemblan. ¿Cuánto más nosotros, que somos polvo, que pecamos? Su presencia es abrumadora. Los judíos, cuando quisieron hablar con Dios, se echaron a tierra diciendo, Moisés, habla tú con Dios. Estamos atemorizados. El monte humeaba con la presencia de Dios. Imagínese, si Jesús le hubiera mostrado su verdadera naturaleza, créame que ningún judío, ni romano, ni griego, hubiera estado de pie delante de él. Ninguno.
Llorando en el suelo estarían. Así es la presencia de Dios. No algo donde pudiéramos burlarnos, donde digamos, no importa, Señor. Así no se trata la presencia de Dios. La presencia de Dios es abrumadora. Cuando construyeron el templo, la nube densa, no pudieron estar ahí, tuvieron que ir todos corriendo los sacerdotes, salir. Y eso era un poquito de lo que es Dios. Ninguno de los que los trató mal, si hubieran visto su verdadera naturaleza, ni siquiera podrían mirarle a los ojos. Temblando estarían de rodillas, pidiéndole perdón. Y muchos de nosotros no tomamos en serio, porque Dios nos perdona, nos trata con amor, nos provee detalles que son insignificantes y que no sirven para nada. Se nos olvida lo abrumador que es Dios, lo terrorífico que puede ser si estoy delante de su presencia en pecado. El único que puede librar mi vida del infierno, el único que puede llevar mi alma al infierno es Él, no Satanás. Su infinito poder es grande. Ellas conocieron un poquito del inconmensurable poder de Dios. Y con este remesón tan grande, ¿cuál fue el mensaje? Ha resucitado. Imagínense, el remesón que le dieron a aquellas mujeres es, ha resucitado. No está muerto. Y muchas veces vivimos como si Jesús estuviera muerto. Pero si sintiéramos esa presencia abrumadora, cambiarían mucho las cosas. Y cómo las hacemos. Ya no andaríamos por ahí tirando tallas acerca del Espíritu Santo o acerca de Dios. Tendríamos el respeto que nadie más tiene. Y ahí es como cambia nuestra perspectiva. Ahí cambia todo. Y aquí estas mujeres cambiaron toda su perspectiva. Veamos el versículo 7. Y les da una orden a aquel ángel y les dice, ahora vayan y cuéntenles a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. Ya les había dicho Jesús que debían encontrarse con Él, ¿dónde? En Galilea. El ángel les dice, Jesús ya les dijo antes de morir lo que debían hacer. ¿Qué hacen aquí? ¿Y qué es Galilea? Galilea es donde todo comenzó. El centro de ministerio de Jesús. ¿Qué hubo allí? Milagros, sanidades, muy bien. ¿Qué más hubo? Alimentación de personas, discusiones con fariseos, saduceos, herodianos, y que en todas ganó Jesús. Y Él les dice, allá veámonos, donde todo comenzó. Y Jesús nos dice, no se aferren al pasado. No se aferren a la circunstancia que estoy viviendo hoy. Aférrense a mis palabras. Aférrense a lo que yo les he prometido. Y muchas veces nos aferramos, no es que el doctor me dijo esto, no, es que un amigo me dijo esto, que se hacía así. Y nos olvidamos que nuestra primera esperanza es Dios. Ningún otro ser humano. Ni siquiera yo puedo confiarme de mí mismo.
Dice, ¿qué les dice el ángel? Hagan lo que él les dijo. No dijo el ángel, les voy a dar un nuevo mandamiento. No, el ángel les dijo lo que Jesús les había dicho. Si viene un ángel y le cuenta cosas extraordinarias que Jesús no dijo, es mentira. Lo dice su palabra. Hagan lo que les dijo que hicieran. ¿Y qué dice? Allí lo encontrarán. Vayan a Galilea. ¿Dónde encontraremos a Jesús? Haciendo su voluntad. Haciendo lo que Él nos mandó. En su palabra. Orando. Recordando lo que Él hizo por nosotros. Siguiendo su misión. Eso es lo que les dice el ángel. ¿En qué quedaron con Jesús? ¿Que vinieran a ungirle? ¿En eso quedaron con Jesús? Quedamos en hacer su voluntad. Y usted me dice, ¿y cuándo quedamos en eso? Cuando usted le prometió a Dios que lo iba a seguir con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Y cuando usted cada día le enseñan que debe amar al Señor con todo su corazón, y usted dice amén, desde ese momento usted ya no trabaja para usted. Usted vive para Dios. Y lo debe encontrar. No debe estar en una tumba o buscando en otros lugares a Jesús. Usted tiene que ir donde quedaron con Jesús. En su casa, hablando de Él a los demás, leyendo su palabra. El versículo 8, las mujeres desconcertadas huyeron, que dice, temblando de la tumba. Y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Tomamos con liviandad la naturaleza de Dios. El impacto que hizo Jesús en ellas fue aterrador, abrumador. Ellas huyeron temblando y vemos que todo lo que ellas vivieron no fue algo simple, sino que quedó marcado para el resto de sus vidas. Y así es Dios lo que hace con nosotros. Cuando le conocemos, cuando nos bautizamos, esa marca que el Señor nos hace vivir es algo que jamás se nos olvida. Pero así como va pasando el tiempo, no la volvemos a recordar y seguimos viviendo como si nada ha pasado. Y Jesucristo cambió nuestras vidas. Y vemos que de ahí en adelante ellas no volvieron a ser las mismas. No volvieron a preocuparse de las cosas humanas, sino que de ahí en adelante su vida fue para Jesús. Predicar el Evangelio. No importara el costo de su vida. Lo importante era aferrarse a Jesús y hacer su voluntad. Los discípulos de aquellas mujeres predicaron de Jesús hasta el día de su muerte. Y nosotros ahora debemos hacer esta misión. No esperemos que el Señor nos muestre algo grandioso para recién hacer las cosas. No es necesario aprender así. Sale en su palabra. Y si sale en su palabra, yo lo creo. Yo sé que es un Dios abrumador, fuego consumidor. Por eso le debo el respeto. Y yo voy a hacer su voluntad hasta el día de mi muerte. Tal vez me cueste, tal vez fracase, pero también sé que Él es amor y que Él tiene misericordia de mí. ¿Qué vamos a hacer nosotros con lo que sabemos?
¿Qué nos ocurre a nosotros cuando decimos Jesús resucitó? Jesús murió, fue algo estremecedor, pero resucitó por mí y me dio salvación. Ese Dios tan poderoso que si yo estuviera en su presencia caigo de rodillas, vino por mí. Imagínense, el amor potente de Dios. Quiero que cierre sus ojos y oremos. Señor Jesús.